En el mundo de los negocios, ¿cuántas veces nos hemos visto atrapados entre dos mundos que parecen opuestos? Por un lado, el de los datos, fríos y precisos, y por otro, el de las historias, esas que emocionan y conectan de verdad. La pregunta es, ¿son realmente incompatibles? ¿O pueden unirse para crear algo mucho más potente? Bueno, vamos a meternos de lleno en esto. A ver, imaginemos la escena, una sala de juntas, gente seria, inversores, y en lugar de empezar con un gráfico de barras, la presentación arranca así. De repente, la atmósfera cambia por completo, los ojos se iluminan, hay una conexión. Esto no es magia, para nada. Es el poder del storytelling, de cómo una simple anécdota personal puede transformar por completo el ambiente. Y claro, aquí es donde viene el gran desafío. La historia del abuelo es fantástica, te engancha, pero no cierra un trato por sí sola. Se necesita sustancia, se necesitan pruebas. ¿Cómo fusionamos esa calidez humana con la fría y dura realidad de los números para crear una estrategia que de verdad funcione? El problema de fondo es que la mayoría de las empresas tienden a irse a uno de los dos extremos. Y lo curioso es que el resultado suele ser el mismo. Las dos opciones fallan a la hora de comunicar su verdadero valor. Vamos a ver por qué estas dos rutas suelen llevar a un callejón sin salida. Por un lado, tenemos la típica presentación que es, vamos, un bombardeo de datos. Cifras, métricas, porcentajes, sí, es precisa, por supuesto, pero también es increíblemente aburrida y al final lo que crea es una barrera. Y por el otro lado tenemos la historia sin nada detrás. Es emocional, es atractiva, sí, pero si no se apoya en hechos, genera justo lo contrario de lo que busca, desconfianza. Y ojo, porque esa desconfianza no es ninguna tontería, es muy peligrosa. Vivimos en una era donde la confianza, sobre todo en lo que respecta a nuestros datos, lo es todo. Ya lo hemos visto con casos que todos conocemos, como los escándalos de Equifax o Facebook. Una brecha de seguridad no es solo un problema técnico, es algo que puede destruir la reputación de una empresa. Por eso, cualquier narrativa tiene que construirse sobre una base de privacidad y seguridad que sea impecable. Pero, ¿qué dice la ciencia sobre todo esto? ¿Es solo una intuición nuestra? Pues no, para nada. Hay datos que lo respaldan. De hecho, según la Harvard Business Review, cuando una presentación incorpora una narrativa, la gente retiene un 22% más de información. Esto no es una opinión, es un dato que demuestra que las historias no son un simple adorno, son una herramienta de comunicación estratégica. Entonces queda claro que la clave no está en elegir, ¿verdad? No es datos o historia. La verdadera solución es una síntesis, una integración de tres elementos clave que cuando trabajan juntos crean una comunicación empresarial moderna y de verdad efectiva. Vamos a verlos. El primero, el storytelling convincente. Su función es clara, captar la atención para lograr esa conexión emocional. Luego, la inteligencia de datos, que es lo que aporta la sustancia, la credibilidad. Y por último, el pilar que lo sostiene todo, una privacidad impecable, que es lo que construye la confianza. Cuando estos tres trabajan en conjunto, el resultado es transformador. Un momento, hablemos de la inteligencia de datos, porque no se trata solo de tener un montón de números, es la habilidad de analizar esos números para encontrar los patrones, las tendencias y, lo más importante, las historias humanas que se esconden detrás de ellos. No se trata de acumular métricas, sino de extraer conocimiento real. Y este ejemplo lo ilustra a la perfección. Decir crecimos un 30% es un dato, está bien, es correcto. Pero decir que gracias a ese crecimiento salvamos 50 empleos, eso es una historia. Transforma un simple número en un impacto humano real. Justo esto es la inteligencia de datos en acción, conectar los puntos para revelar el porqué que hay detrás del qué. Muy bien, la teoría suena genial, pero ¿cómo se aplica esto en la práctica? ¿Hay alguien que lo esté haciendo bien? Pues vamos a pasar a la prueba en acción. Vamos a analizar el enfoque de una empresa llamada Visser, que ha convertido este concepto en una solución tangible para los negocios. Su método se basa en 3 pasos muy claros. Primero, se aseguran de que no haya ninguna laguna en la información. Todos los datos tienen que ser completos y verificables. Segundo, crean lo que llaman un data room de última generación, que es como una especie de caja fuerte digital, un espacio virtual súper seguro, donde toda la información crítica está centralizada. Y tercero, y aquí es donde está la magia, personalizan la narrativa, adaptando la historia a cada tipo de público. En esencia, lo que este proceso consigue es llevar a una empresa desde la simple recopilación de datos hasta la creación de una historia. Una historia que no solo es atractiva, sino que también es completa, segura y, lo más importante, relevante para la persona que la está escuchando, ya sea un inversor, un socio o un cliente. Pero la pregunta del millón es, ¿de verdad funciona? ¿Cuál es el impacto tangible de aplicar este enfoque? Porque al final del día, los resultados tienen que poder medirse.
Y la respuesta es un sí rotundo, y además con cifras. Las empresas que utilizan este tipo de narrativas inteligentes reportan un aumento del 40% en la interacción durante sus presentaciones. Esto significa que la gente no solo escucha, sino que participa, pregunta y se interesa mucho más. Y esta es quizá la idea más importante de todas. No se trata de inventar historias o de maquillar los hechos. El verdadero poder de esta estrategia es usar los datos para revelar la verdad humana que siempre ha estado ahí, esperando a ser contada. Así que, para terminar, la pregunta que queda en el aire es esta. Si miráramos más allá de las hojas de cálculo y los gráficos, si aplicáramos esta nueva lente del storytelling y la inteligencia, ¿qué historia increíble están esperando contar nuestros propios datos?